con el Señor, estamos alegres porque estamos celebrando un día más de nuestra iglesia, un año más, el aniversario de nuestra iglesia Dios Admirable. Para nosotros es un gozo poder venir a reunirnos todos juntos a celebrar esta hermosa fiesta. Y como vimos en la primera presentación, donde estuvo mi esposo llevando ese mensaje, esa palabra, seguimos, ¿sí? Seguimos con este tema en que vamos a construir esos hogares. Para construir hogares debe haber un hombre y debe haber una mujer. Allí empieza el hogar, ¿verdad? Allí empieza la familia, en la unión de ese hombre y esa mujer. Y cada uno debe contribuir, cada uno debe estar pendiente de que esa hoguera esté siempre encendida. Primeramente, mi esposo estaba hablando de cómo contribuye el hombre a que esa hoguera esté encendida, a que esa hoguera esté allí, para servir al Señor juntos, como uno solo, como dice el Señor. Ya no son más dos, sino son uno solo. Entonces, vamos a estar hablando de mujeres que construyen hogares. Yo no traje el tape para que la esposa amarrara al esposo ahí para que no le diera codazo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar acerca de qué tiene que hacer la mujer para contribuir en esa construcción de ese hogar. Entonces vamos a seguir trabajando el tema de Efesios 5, 22 al 24. Y el versículo, vamos a trabajar también con el versículo 33. Vamos a leer en Efesios 5, 22 al 24, que es esa palabra hermosa que el Señor le va a estar dando a la mujer en esta mañana. Esta mañana el Señor también tiene esas estrategias que debe utilizar o poner en práctica la mujer para construir ese hogar. Vamos a leer allí. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estarán a sus maridos en todo. Y el versículo 33, que también lo vamos a trabajar al final, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Amén. Entonces aquí le está hablando, en este pasaje, le está hablando a la esposa. Le está diciendo a la esposa que se sujete a su esposo. ¿Cuántas esposas hay aquí hoy? Hay muchas esposas, ¿sí? Entonces vamos a estar pendientes, vamos a escuchar eso que el Señor nos va a decir. Nos dice que nos sujetemos. Muchas veces cuando nos empiezan a hablar de sujeción no nos gusta mucho. Y como a nosotros las mujeres, ya viene por ahí, ¿sí? Pero van a ver la bendición que es esto, porque esto es un mandato del Señor. Dice que se sujeten a sus propios maridos. Es un honor, es un placer, es una bendición de Dios para nosotras como mujeres a las que el Señor ya nos ha dado un esposo. Tenemos un esposo, tenemos un marido al que nos debemos sujetar. Y bueno, mis hermanas, las que todavía no se lo ha dado, bueno, sigan orando, que pronto viene por ahí, ¿verdad? Pero nosotras tenemos esa bendición y ese privilegio de tener un esposo. ¿Saben que la palabra sujetarse o estar sujeta significa subordinar, obedecer, bajo, sometido, sujeto, sumiso? Sujetarse es ceder el gobierno o la autoridad. Esta palabra sujetarse, sujeta,
en la palabra, en el significado de subordinar, es como la autoridad que tienen los militares. Los que son militares aquí, a lo mejor saben o ocupan algún cargo de ese tipo, es como estar subordinado. Un soldado está subordinado o está sujeto al que esté encima de su cargo, ya sea un capitán, un coronel, bueno, ustedes saben. Entonces, eso significa subordinar, estar bajo esa autoridad. A mí me gustó mucho este concepto que decía sujetarse, ceder el gobierno, la autoridad. Muchas de nosotras, cuando nos casamos, quizás ya teníamos tiempo viviendo solas. Nosotras éramos nuestra autoridad. Nosotras decidíamos lo que íbamos a hacer, para dónde íbamos, qué comíamos, qué íbamos a hacer con nosotros lo decidíamos. Pero resulta que cuando nos casamos debemos tomar la decisión de ceder la autoridad. Nosotros le decimos, no, ahora vas a mandar tú, toma, te doy la tarjeta del banco. Así hice con mi esposo. Yo trabajaba, tenía mi trabajo, era bien independiente. Y cuando me casé, le dije, tome mi amor, aquí está la tarjeta. Yo confío en tu buena administración. Por supuesto, los dos, pero darle esa autoridad. Porque a veces el que tiene los reales tiene la autoridad, ¿o no? Eso es un principio del mundo. Pero cuando somos esposas cristianas, nosotros también sí trabajamos y tenemos dinero. Bueno, ese es un ejemplo de ceder la autoridad. ¿Sí? Dice, la esposa se sujeta con gozo a su esposo como al Señor. Mis hermanas, este mandamiento, esta palabra de estar sujetas, tenemos por aquí, sujetas, ¿qué es? Es un mandato del Señor. No es una opción, no es que nosotros, bueno, yo decido si me sujeto o no me sujeto. Entonces, cuando el Señor nos da un mandato, ¿cómo debemos nosotros obedecer al Señor? ¿Molestos? No, ¿verdad? Vamos a obedecer al Señor con gozo, vamos a obedecer al Señor, pero debemos tomar la decisión. Debemos tomar la decisión, Señor, si me quiero sujetar, Señor, enséñame a sujetarme, porque la sujeción no es fácil. No es fácil, mis hermanas. Pero nosotros le pedimos al Señor, pero debemos tomar esa decisión de hacerlo ¿con qué? De hacerlo con gozo, con voluntad, decisión y voluntad. Por eso, porque es ese mandato. La esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia al Señor. ¿Qué le dice? Sujétate a tu marido como al Señor. Y sabemos que por encima está el Señor. Mujeres, si Dios nos dio ese mandato, si Dios dio ese orden, Dios nos ama, somos sus hijas amadas. Pero las que tuvieron en el taller de mujeres el viernes, ¿quiénes están aquí? Las que tuvieron allí, ¿verdad? Que el Señor nos decía que éramos amadas, que éramos estimadas. ¿Usted cree que si el Señor la amaba y la estimaba de esa manera, el Señor le iba a dar algo contraproducente? Si el Señor les dijo que se sujeten a su marido, es porque es una bendición, es porque el Señor las ama. Y nosotros nos sujetamos a Él como respuesta también a ese amor. El ejemplo dice, ¿cómo dice que nos tenemos que sujetar? Como al Señor. Pero más abajo decía, en el otro versículo, hermano. Ajá, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nos debemos sujetar como la iglesia se sujeta a Cristo. La iglesia está sujeta a Cristo, dice que Él es la cabeza y Él fue el que salvó a la iglesia. Ese es el ejemplo que tenemos de sumisión. Usted se está sujetando a su esposo como la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Nosotros sabemos cómo la iglesia debe estar sujeta a Cristo, ¿verdad? En obediencia, andando en sus mandamientos y todo. Entonces, la mujer también debe sujetarse. ¿Por qué? Porque el Señor puso al hombre como la cabeza, como la autoridad. ¿Por qué lo hizo? Porque en la familia, así como en la iglesia, debe haber un orden. Imagínense una familia con dos autoridades. La mujer manda y el hombre también manda y de repente hasta los hijos mandan en la casa. ¿Ustedes saben cómo sería ese desorden? O en la iglesia, que en la iglesia usted llega por esa puerta y aquí todos mandan. Usted, no, vamos a hacer esto, no, hacemos esto. Uno hablan para allá. ¿Qué habría? Un completo desorden. ¿Y Dios es un Dios de qué? Un Dios de orden. Entonces cuando Dios diseñó
esta autoridad, esta cadena de mando en la familia, porque después vamos a hablar también de los más pequeños, porque ellos no se van a quedar afuera, que son los hijos. Entonces, cuando Dios diseñó esta cadena de mando, es porque debía haber un orden en la familia. No es porque el Señor pensó que nosotras como mujeres no podíamos hacerlo, o éramos inferiores, o no teníamos la inteligencia suficiente. No, ¿sabes por qué? Fue porque Él lo decidió así. Porque el hombre debía ser la cabeza. Porque dice que Adán fue creado primero que Eva. Sí, así lo dice por ahí en Génesis. Dios establece ese orden de autoridad. Aquí tenemos un versículo en Efesios 1, 22 al 23, acerca de Jesús y la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es para que nosotros nos imaginemos, mujeres, cómo es esta cuestión de autoridad, esta de sumisión a nuestro esposo, de estar sujetas como la iglesia a Cristo. Cristo es su Salvador y Él la llena en todo. Él establece ese orden de autoridad. Pero saben, como ya les he dicho, sujetarse al esposo es incondicional, porque es un mandato de Dios. No hay calificativo. O sea, el esposo no tiene que hacer una serie de cosas o llenar una serie de requisitos para que usted se sujete. No debe hacerlo, porque cuando es un mandato, cuando el Señor nos da un mandato, nosotros lo tenemos que cumplir sin importar lo que haga la otra persona. Así como es el mandato del perdón. El perdón es un mandato, ¿verdad? Nosotros perdonamos porque Dios nos manda a perdonar. No importa si la otra persona se arrepiente o no se arrepiente. Entonces, cuando el Señor nos manda a sujetarnos, también no hay condición, es incondicional, porque es un mandato de Él. Nosotros debemos sujetarnos aunque el esposo no cumpla los requisitos que nosotros queramos, porque yo he escuchado a mujeres cristianas decir, no, lo que pasa es que mi esposo, él no es temeroso de Dios, él no sigue los principios de Cristo, entonces, ¿cómo me sujeto? Por supuesto. ¿Cuál es lo que el Señor dice? Que nos sujetemos ¿en qué? En todo, en todo. No hay no, en esto sí, en esto no. ¿Saben lo fácil que es sujetarse cuando estamos de acuerdo? Cuando yo estoy de acuerdo con mi esposo en la decisión que él va a tomar, encantada de la vida. Sí, mi amor, por ahí es, vámonos. Pero ¿sabe cuándo me cuesta? Cuando yo no entiendo la decisión que él está tomando. Cuando yo pienso de otra manera, porque somos dos personas que podemos pensar diferente. Pero ¿sabe quién se tiene que sujetar al otro y decir, bueno, vámonos por ese camino que tú escogiste? ¿Quién? La mujer. La mujer, el hombre dice, es esta casa que vamos a comprar. Oye, pero esa casa queda muy lejos. Yo no me quiero ir para allá. Mi esposo me llevó una casa. Me dijo, mi amor, en esta casa es que vamos a vivir. Yo le dije, mi amor, en esta casa hace demasiado calor. En esta casa vamos a vivir. Y yo le decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Señor, si mi esposo lo dice, yo me voy a ese lugar. ¿Y saben qué? Me fui a ese lugar. ¿Y saben qué? Hacía calor. Para la gloria de Dios hacía calor, pero el Señor hizo todas las cosas. Pero el Señor un día, bueno, ya no van a estar aquí, ahora se van a mudar de aquí. Pero ¿qué hice? Me sujeté, porque Él era la autoridad, Él era el que tomaba esa decisión. Esperamos, el teléfono se apagó. Entonces, Dios mío. Entonces, no hay una excusa, ¿verdad? En todo. Pero ¿saben qué? Si hay algo en lo que no deben sujetarse, es en el pecado. Es en lo que su esposo les pueda decir que hagan, que está en contra de los mandamientos de Dios. Y en eso tenemos que tener mucha sabiduría. Estar llenas del Espíritu Santo para tener discernimiento, porque de repente su esposo le dice un domingo, usted hoy no va para la iglesia, y usted dice, eso es pecado, el Señor reprenda al diablo, yo sí me voy para la iglesia. Hay que ver, oye, de verdad, ¿él la está incitando a cometer un pecado? ¿O simplemente ese domingo le está pidiendo que se quede con él? Entonces hay que ver, hermanos, los pecados nosotros los conocemos. En los 10 mandamientos están bien claros. Cualquier cosa que su esposo le diga que haga, que está en contra de los mandamientos del Señor, usted le dice no. ¿Por qué? Porque así como en Hechos Pedro le decía a las autoridades, que le decían, no prediques a Jesucristo. ¿Qué le dijo?
No, yo prefiero obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Pero es cuando es contrario a la voluntad de Dios. Ahí sí no lo vamos a hacer, que la mande a mentir, que la mande a robar, que la mande a hacer cosas que a Dios no le agradan. Ahí no nos sujetamos, pero ahí tenemos que orar, doblar rodillas. Entonces sabemos eso, que aunque nosotros estemos más calificadas para ejercer ese rol, porque de repente me dicen, no, pero es que yo soy más pila, yo sé administrar más, yo sé hacer más las cosas. No, Señor, el Señor le puso allí un esposo para que él sea el que lleve ese mando. ¿Y saben qué? Todo esto de repente usted dice, wow, es fuerte, tenemos que sujetarnos. Bueno, después en otros talleres para mujeres hablaremos cómo es esa sujeción de poco a poco, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Tienen beneficios por sujetarse a su esposo. Hay unos beneficios, porque como les dije al principio, es una bendición. Dice, al sujetarse a su marido, la esposa está sujeta a Cristo. ¿Y qué pasa cuando nosotros obedecemos? El Señor se alegra, el Señor se contenta y nosotros rendimos adoración. Mi hermana, cuando usted hace algo que a usted le cuesta, pero usted lo hace porque usted ama a Dios, porque usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted le está rendiendo adoración a Dios. Porque adorar a Dios no es solamente venir a la iglesia y levantar las manos. Usted adora a Dios, ¿cuándo lo adora? Usted lo adora cuando usted se sacrifica su carne, sus pensamientos, su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted se sujeta a su esposo en eso que no está de acuerdo, en eso que no le gusta, por amor a Dios, por respeto, por obediencia, usted está adorando a Dios. Y sabe que Él se alegra y Él se goza cuando nosotros le adoramos. Él dice en Éxodo 26, dice que bendecirá por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Eso es un mandato. Él nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir nuestra casa, va a bendecir nuestra familia y nuestra generación que viene tras nosotros. Es cuidada y protegida con la cobertura espiritual de su esposo. Nosotros hablábamos en el taller para mujeres que la mujer es delicada, que la mujer Dios la hizo sensible, que somos muy inteligentes, somos capaces, muy capaces, pero somos delicadas, somos sensibles, porque quizás el saco de cemento de 50 kilos que se echa a su esposo al hombro, usted no puede, yo no puedo, me desmayo, no puedo llevarlo, algunas más fuertes que otras, pero somos delicadas, somos sensibles, somos un poco emocionales. Entonces, cuando nosotros tenemos el esposo, cuando nosotros tenemos ese esposo allí a nuestro lado, él es esa cobertura espiritual. El Señor permite que el esposo sea esa cobertura que nos cuide, que nos proteja. Yo a veces estoy emocional y estoy tomando decisiones y mi esposo me dice, cálmate, Consuelo, borra ese mensaje, no lo mandes. No lo mandes porque estás enojada. Bórralo y piénsalo mejor. Y de verdad, hermanos, yo voy, me quedo tranquila, oro y después lo pienso mejor. Y el mensaje que escribo para dar alguna respuesta de algo que me molestó es totalmente diferente. Es totalmente diferente, es en amor, es todo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que yo estaba emocionalmente, ¿verdad? Estaba actuando en las emociones, pero él como es más, ve las cosas de otro punto de vista, más lógico, él me dice, cálmate. Entonces por eso el Señor los puso allí, para que nos cuiden, para que nos protejan, así como lo dice de Jesús a la iglesia. Aquí tenemos en 1 de Pedro 3:7. Vamos a leerlo por allí, 1 de Pedro 3:7. Ok, dice así. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor puso esto en la palabra para nosotras. El Señor, además de todas las instrucciones que les dio en la porción que les compartió mi esposo, que era bien profunda, hombres, tienen que sentarse, es bien profunda. Yo la estudié con un grupo en uno de los discipulados y es profunda. Y además de eso les dice que la cuiden, que la traten con sabiduría como a vaso más frágil. No quiere decir que el hombre también es frágil, también nosotros tenemos que tener misericordia, pero a la mujer le dice que es un vaso más frágil. Saben, también hay una bendición para aquellas mujeres que su esposo aún no ha llegado a Cristo.
porque es una bendición hermosa para nosotras las que tenemos nuestro esposo en Cristo, que puede vivir la palabra que fue predicada en el primer tiempo, pero van a decir, oye, pero mi esposo no es cristiano, y saben que el Señor les tiene una promesa. Yo lo veo como una promesa que Dios tiene para ellas, una transformación. Dice en 1 de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas, por aquí, de sus esposas. Creo que dice casta y respetuosa, más adelante. Por la conducta de sus esposas. Mujer, si tú te sujetas a tu esposo, que no es cristiano, como te está diciendo la palabra de Dios, es como que el Señor te da una promesa. Y el Señor te dice, si usted se sujeta y vive de esta manera como el Señor quiere, el Señor va a transformar a tu esposo. El Señor, ¿por qué? Porque cuando usted lo hace, usted está honrando al Señor. Y cuando usted honra al Señor, el Señor la honra. Muchas, sí, hay muchos testimonios de mujeres que se han sujetado, que le han servido a su esposo, aún sin él ser cristiano, porque vimos que no hay condición. Aquí no lo confirma. Aquellas que de repente pensaban, yo me sujeto al esposo si es cristiano, pero si no es cristiano no, porque él no anda en los principios de Dios. Con este versículo nos da la respuesta. En este versículo nos dice que sí deben sujetarse, aunque el esposo aún no ha llegado a los pies de Cristo, pero con esa fe de que pronto va a llegar. Pronto va a llegar, hermana. Están bajo la cobertura de Cristo, reflejada en su esposo como Cristo a la iglesia. Ya les dije, es una demostración de amor. El esposo provee provisión, protege, preserva y ama a su esposa, mientras la dirige por medio de su sumisión a una vida bendecida. Tenemos bendición. Pero como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, para que usted reciba esa bendición que tiene que estar sujeta a su esposo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo y recibe todas las bendiciones de nuestro Salvador al estar sujeta a ellos, ¿verdad? Entonces, yo les dije que ya estamos terminando, que íbamos a trabajar con el versículo 33, 5:33, que nos dice así, escríbanlo allí, guárdenlo allí. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respeto. Aquí no vamos a tratar el amor porque ya mi esposo les explicó bastante a los hombres cómo debían amar a la esposa. Aquí nos dice que la mujer respete a su esposo. La palabra respeto, actitud con que se trata a la persona que se juzga digna de estima. Hay que estimar al esposo para poder respetarlo. Reconocimiento y consideración hacia alguien en razón de sus cualidades, méritos, oficio, dignidad o autoridad. Si estamos en el Señor, quizás no vemos en ese esposo que no es cristiano o que todavía no está creciendo en los caminos del Señor. No vemos tantas cualidades, pero ¿sabe cuál es la primera que tiene que ver? La autoridad que Dios le dio, porque Dios le dio autoridad como cabeza. Como esposo debemos ver esa autoridad que Dios le dio para nosotros respetarlo. Y estas dos palabras son claves. Yo pienso que estos versículos que hemos venido estudiando hasta ahorita, allí concluye. Allí es como que el apóstol Pablo concluye. Al principio decía, la mujer se sujete a su propio marido como al Señor, después al hombre le decía, ame a su esposa, y aquí dice, bueno, les concluyo, parafraseando, el hombre ame a su esposa y la mujer respete a su marido. De eso se trata todo. Si usted ama a su esposa, y si usted respeta a su esposo, están cumpliendo el mandato que el Señor les está dando. Porque sabe, mujer, sin respeto no hay sumisión. Yo creo que la palabra clave para nosotras, esto para mí ha sido tremendo, desde que empecé a verlo así. La palabra clave para nosotras es respeto. Respeto, porque nosotros respetamos a los jefes, respeto. Porque cuando usted respeta a su esposo, le es fácil sujetarse. Si usted lo respeta, lo valora, lo estima, ve su autoridad, usted se sujeta. Yo a veces le digo a mi esposo, no te voy a decir esposo, no te voy a decir Harry, te voy a decir pastor,
para que me sea más fácil sujetarme. Le digo, pastor, porque todos nos sujetamos al pastor, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir, pastor. Sí, cómo no, pastor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entiendo la bendición que hay de que yo me sujete a mi esposo. Entiendo esa bendición, entiendo que es un mandato, entiendo que no hay otra opción, no hay otra opción, ¿verdad? Para agradar al Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer respeta a su esposo? Le hace más fácil al esposo el camino para que el esposo demuestre afecto, ¿o no? A los caballeros, a los esposos, ¿verdad? Cuando su esposa lo respeta, lo trata bonito, a usted le es más fácil manifestarle amor, porque al hombre le cuesta manifestar el amor, como le decía a mi esposo, le cuesta, pero cuando nosotras somos respetuosas, a él es más fácil. Pero a los hombres también les decimos, cuando el hombre ama y es afectivo con su esposa, le demuestra ese amor, porque no es suficiente que le diga, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Mi amor, tú me amas. Los hombres ellos no se explican, yo no sé si a ustedes les pasa o es a mí nada más. Que yo le pregunto a mi esposo, mi amor, ¿tú me amas? Claro, tú no sabes que yo te amo, pero ¿saben por qué? Porque a nosotras, si les gusta escucharlo, sí, ¿verdad? El Señor nos hizo así, nos hizo con un tanque emocional allí para que esté llenito de ese afecto. Pero cuando nosotros respetamos al esposo le es más fácil demostrarnos ese amor. Entonces, como un círculo. Respeto, recibo amor, y como recibo amor, respeto. ¿Sí? Es un círculo que hacemos. Un círculo allí hermoso de amor y de respeto. Quiero que se lleven esa palabra en su corazón. Los caballeros, amor. Y las mujeres, ¿cuál se van a llevar? Respeto. ¿Y dónde están las que van a respetar? Ajá, porque eso glorifica al Señor. Entonces, ¿van a dar un aplauso al Señor? Désenlo. Gloria a Dios. De esta manera, mis hermanos, de esta manera, como estamos viendo a través de la palabra del Señor, es como se van construyendo esos hogares. Es como las mujeres van construyendo esos hogares que glorifican a Dios, que ayudan a su esposo a caminar en ese plan y en ese diseño de Dios que Dios diseñó para la familia. Porque nuestra iglesia, bueno, como era nuestro lema de unos años atrás, es una familia formada por familias. Pero Él diseñó esa familia desde hace mucho tiempo. En su corazón está la familia. Y si nosotros ayudamos, vamos colocando esos leños allí en ese hogar, en esa fogata, va a estar encendido para que se cumpla el propósito de Dios en cada familia. Amén. Amén. Bueno, voy a pedir a las hermosas princesas del Señor que están aquí, que son esposas y que están aquí en esta mañana, que se pongan de pie para orar. Vamos a orar, ya terminamos este tiempo. Vamos a orar para ponerlas delante del Señor, para pedirle esa gracia al Señor, mis hermanas, porque yo sé que no es fácil, pero saben que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con el Señor sí lo podemos hacer. Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a poner esto en las manos del Señor. Padre Santo, Padre de la Gloria, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por crearnos mujer, Señor. Gracias por la vida de cada una de mis hermanas que están en este lugar, Padre. A las que están casadas, Señor, te pido una bendición por las que aún no se han casado, Señor, por las que están viudas, en cualquier situación, Padre, pero son tus princesas, Padre. Te pido que tú las bendigas de una manera especial. Padre, te pido una gracia especial para cada esposa. Ayúdala, Señor, porque yo sé que no es fácil, pero con tu gracia lo podemos, Señor. Dales tu gracia, Señor, para que ellas puedan vivir conforme a tu palabra, conforme a tu diseño, Señor, porque esto llevará bendición a su casa, a su familia, Señor, llevará bendición a sus hijos, Señor, esto llevará bendición a sus generaciones, Padre. Padre, gracias te damos por esta palabra, gracias por abrir nuestros ojos, por ponerle en nuestro corazón, Señor. Permite, Señor, que la pongamos en práctica, Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.